Buenos días a todas. ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Sí, sí, señor. Listo. Esperemos un par de Buenos días, minutos. profe, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Esperemos un par de minutos que lleguen más estudiantes, por favor. ¿Listo? Listo. ¿Alguno de ustedes sabe qué le pasó a sus otras compañeras? No, no, señor. Porque pues son 6 y son las 9:05 y solo están ustedes dos. Entonces, pues, se hace complicado, aunque igual yo en un minuto arranco, esté en quien esté. Ah, ahí llegó alguien más. Buenos días. Buenos días, Buenos profe. días, profe. ¿Problemas para entrar? Listo. Ahí llegaron todos. Buenos días a todos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Voy a insistir en la puntualidad, por favor. Traten de estar a las 9 en punto para poder iniciar de manera correcta. ¿Ven todos la cámara, tablero o algún problema con eso? Ahí está bien, profe. ¿Me escuchan bien? Sí, señor.
Listo. Bien. Mientras me dicen si ven correctamente lo que está en el tablero, si entienden lo que está ahí, quiero hacer como un recorderis de lo que hicimos la clase anterior y discutir pues unas fechas que no tenemos así todavía estipuladas. Voy a darlas en términos de semanas para que ustedes como que se puedan ubicar bien en el calendario. Me refiero a la fecha de parciales. Las fechas de tareas, pues bueno, esas fechas, mejor dicho, iré poniendo tareas de acuerdo a cómo se vaya desarrollando el curso. Por ejemplo, la idea es que hoy, al finalizar la clase, pusiera la primera tarea y pues la fecha de entrega también la determinaré en el momento en que la suba. ¿Listo? Pero por el momento, para fechas de parciales, quiero que se memoricen esto. ¿Ustedes qué día prefieren parcial, martes o jueves? ¿O les da igual? No, pues para mí sería mejor los jueves. ¿Todos están de acuerdo con esa postura? ¿Que sean los jueves los parciales? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, el parcial del primer corte sería el jueves de la semana 5 y, o sea, la quinta semana, estamos en la segunda semana. Entonces, pues ustedes harán sus cuentas de cuándo es la quinta semana. Y el parcial del segundo corte sería el jueves de la semana 10. ¿Sí es claro? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo. Ahorita al final les pregunto a ver si consultaron a qué fecha corresponde precisamente esos días. Pero, pues yo creo que queda bien especificado cuando digo jueves de semana 5 para el parcial 1 y jueves de semana 10 para el parcial 2. El examen final sí tendremos que esperar a que termine el semestre para que la universidad nos establezca en qué fechas se podrán realizar esos exámenes, porque eso escapa, por decirlo de alguna forma, de mi criterio. Pero, pues, para los parciales quedan completamente determinadas esas fechas. ¿Listo? ¿Me hago entender? Entonces quería hablar de eso mientras estaban ahí. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a eso, a los parciales. No, señor. Listo. Pues. Bien, entonces, para entrar en materia, la semana anterior, nosotros, para ser más específicos, la clase anterior, nosotros estuvimos trabajando sobre un concepto guía, un concepto central en lo que es el desarrollo de este curso. Casi que todo el contenido de esta asignatura reposa sobre la idea que desarrollamos la semana anterior, que era la idea de antiderivada. Yo les decía a ustedes la clase pasada que antiderivar es devolverse en el proceso de derivación, es buscar, por decirlo de alguna forma, una función que cuadre para hacer la derivada, para que al derivarla me dé una función especificada. Eso era la antiderivada, digamos que como idea y como concepto es bastante sencillo. Es en el aspecto operativo donde eventualmente veremos que se presentan algunas dificultades para el cálculo de esas antiderivadas. Pero digamos que la idea de lo que representa una antiderivada, creería yo, a partir de la discusión que tuvimos la semana pasada, que es claro, o que es bastante claro. Bien, hoy vamos a introducirnos en un lenguaje más formalizado y en una conceptualización más formalizada del concepto de antiderivada,
que es el concepto de integral. Y entonces nosotros vamos a hablar hoy de qué es una integral y vamos a hablar de una clasificación de las integrales en dos tipos de integral, básicamente. Lo que se conocen como las integrales indefinidas y lo que conoceremos después como las integrales definidas. Pero antes de entrar a conceptualizar qué es una integral indefinida, vamos a plantearnos una pregunta que da origen precisamente a este concepto de integral indefinida. Y la pregunta es precisamente la que tengo expresada en el tablero. Y yo quisiera que pensáramos brevemente con respecto a esa pregunta. La pregunta es, si yo tengo una función, ¿cuántas antiderivadas podría tener esa función? Y pensemos, para ilustrar la idea, por ejemplo, en una función tan sencilla como la función x. Nosotros la semana pasada hablábamos de una antiderivada de esa función. ¿Alguien me puede recordar cuál era una antiderivada de esa función? ¿La antiderivada de X, profe? Sí, de x. Arranco por lo sencillo. Dime. Es X al cuadrado sobre 2. Listo. Bien. Lo que voy a decir va a sonar netamente estético, pero tiene un gran sentido. Dense cuenta que, salvo cuando me he equivocado al hablar, que es muy poco, yo trato de hacer énfasis en que x al cuadrado sobre 2 es una antiderivada. Y el uso de este artículo lo hago porque nosotros no hemos establecido o garantizado que esta sea la única antiderivada que tiene esta función. Y precisamente de ahí nace la pregunta que estoy planteando acá. Porque cabe la posibilidad, a no ser que establezcamos lo contrario, cabe la posibilidad de que haya más antiderivadas de esta misma función. ¿A alguien se le ocurre alguna otra antiderivada de la función x? Quiero que pensemos en esa pregunta por lo menos un minuto, si quieren 2. La pregunta yo espero que sea clara. La pregunta es, ¿será que hay alguna otra antiderivada de la función x? Aquí tenemos una, por lo menos sabemos que hay una antiderivada, pero quisiéramos saber, o mi pregunta sería, si hay otra u otras antiderivadas de esta misma función. ¿Qué me dicen ustedes? Pueden plantear la respuesta que quieran. Total, pues nosotros estamos precisamente en este espacio para discutir y corregir errores, pero quisiera que pensaran esta pregunta lo más cuidadosamente posible. ¿Se les ocurre alguna otra antiderivada de la función x? O dicen ustedes, esa debe ser la única antiderivada que tenga esa función. ¿Qué opinas, por ejemplo, Adriana Morales? ¿Qué opinas con respecto a mi pregunta? O de hecho, ¿qué opinas que sea la respuesta a mi pregunta? Adriana, ¿estás ahí? No estoy segura, profe, pero pronto, o sea, no sé, de pronto algo que me pasa, de pronto sacaré la antiderivada de esa función a x al cuadrado sobre 2, pero no estaría segura, la verdad. No, porque si tú sacas la antiderivada de x al cuadrado sobre 2, lo que tienes es una antiderivada de x al cuadrado sobre 2. Pero lo que yo quiero saber es si hay otra antiderivada de la función x.
Si es clara la pregunta, es importante que sea clara esta pregunta porque esta pregunta es la génesis de la teoría que vamos a desarrollar a continuación. Voy a preguntarle a alguien más. ¿Qué opinas, María Paula? María Paula Sequera. ¿Tú qué crees? ¿Que hay Yo alguna... Oh, dime. pienso que esa es la única derivada. La única Antiderivada. antiderivada, perdón. Antiderivada. La Antiderivada. única antiderivada. ¿Qué Sí, opinan los señor. demás con respecto a la opinión? Gracias, María Paula. ¿Qué opinan los demás con respecto a la opinión de María Paula? ¿Será que es cierto lo que dice María Paula? ¿Será que no hay otra antiderivada de esa función? Yo creo que más. Tú dime, perdón. Que yo pienso que hay más antiderivadas. ¿Y se te ocurre alguna otra? Pues yo estaba pensando solo como en cambiar el exponente, o sea, como el número sería como x, no sé, a la 4/4. Pero x a la 4/4 no es una antiderivada de x. X a la 4/4 sería una antiderivada de x a la 3. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? O sea, también hago esta pregunta para que nos orientemos y le demos la justa proporción al concepto de antiderivada. Bien. Ustedes ya han establecido su opinión, entonces vamos a dar, o quiero que pensemos en lo siguiente. Miren la pregunta y díganme qué opinan. Es una pregunta de sí o no, si uno la mira cuidadosamente. Es una pregunta de si es cierto, si es verdad que esto, voy a ponerlo en mayúscula, si es verdad que esto es una antiderivada de, permítanme lo escribo mejor, de f de x igual a x. Sí, profe. ¿Sí? Recuerden que para decir que algo es una antiderivada de otra cosa, lo que tienen que hacer es derivar esto y les tendría que dar esto de aquí. Entonces yo les pregunto, al derivar esto, ¿sí les da x? Sí, señor. Sí, profe. O sea que hay Porque... infinitas antiderivadas. Gracias, Joana. Gracias. Si yo derivo esto, y lo hago acá, no voy a hacerlo escrito, pero para que se lleven la idea, pues por reglas de derivación, la derivada de esto sería la derivada de x al cuadrado sobre 2, que esa derivada da x, más la antiderivada, perdón, más la derivada de 1. Pero todos sabemos que la derivada de una constante solita, es decir, cuando yo tengo una constante solita, al derivarla, la derivada da 0. Sí sabemos todo eso, todos eso, ¿cierto? Todas, perdón. Bueno, todos porque me incluyo yo. Sí sabemos todos eso, ¿cierto? Sí sabemos todos que la derivada de una constante es igual a 0. ¿Sí o no? ¿Sí les dijeron Sí, eso? señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, la respuesta a esto es sí. Esto es otra antiderivada de x. Y como lo estaba anunciando Joana, eso abre la puerta para decir, bueno, si con 1 funcionó, pues también funcionará con 2, funcionará con 3, funcionará con 4. Si yo cojo x al cuadrado sobre 2 y le sumo una constante, cualquiera, eso también es una antiderivada de esta función. Permítanme escribir esto.
Y discúlpenme o dispénsenme que sea más laxo con la notación en este pedacito. De manera más general. Voy y empiezo a meter un poco de notación más fuerte. Espero que no se me vayan perdiendo. Dense cuenta que yo trato de ir lento, lento pero seguro. Tal vez a veces más lento de lo que ustedes quisieran. Y ahí sí yo les pido excusas. Pero yo prefiero ir despacio a ponerme a correr y que nadie me esté entendiendo nada. Yo prefiero ir pasito a pasito para que yo vea como claridad. Y luego pues uno trata como de congregar todo o integrar todo eso en un solo concepto. Lo que estoy diciendo acá es, si yo tengo x al cuadrado sobre 2 más una constante, y esto sí es notación, digamos que más o menos convencional, y es que cuando yo tengo una constante, en general utilizo la letra c para representarla. Entonces, si yo tengo x al cuadrado sobre 2 más una constante, todas estas, reemplazando la constante por cualquier número, son antiderivadas de la función x, de la función f de x igual a x. Y esa es una idea que no es exclusiva de esta función. Esa es una idea que es cierta para cualquier otra función. Y la idea es, y es lo que voy a tratar de congregar en la definición que voy a dar a continuación, es que si yo cojo una función que es antiderivada, al sumarle una constante, sigue siendo antiderivada. Porque al sumarle una constante, la derivada de esa constante simplemente da cero. Y entonces la derivada sigue siendo la misma que la de la función sin la constante. En ese sentido, y voy a decirlo así rápidamente, nosotros sabíamos que una antiderivada de x al cuadrado era x a la 3 sobre 3. ¿Sí recuerdan que hicimos esa discusión? La antiderivada o una antiderivada de x al cuadrado es x a la 3 sobre 3. Pero yo puedo decir de manera más general que si yo cojo x a la 3 sobre 3 y le sumo una constante, es decir, x a la 3 sobre 3 más c, eso también es una antiderivada de la correspondiente función x al cuadrado. Es decir, yo puedo sumar constantes a las antiderivadas que ya habíamos calculado y eso sigue siendo antiderivada. ¿Cómo vamos hasta ahí con la idea? Bien, profe. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Listo. Y es aquí donde aparece, por fin, esperemos que no demasiado tarde, el concepto de integral.
Escriban, por favor, la definición que tengo en el tablero y ya voy tratando de avanzar. Entonces, cuando yo hablo de la integral indefinida, y en un momento dejaremos de llamarla integral indefinida para llamarla simplemente integral, para no estar repitiendo a cada rato, la integral indefinida, y vamos a ver qué es lo que me especifica que sea indefinida. La integral indefinida de una función cuya notación, y yo quiero que presten mucha atención a la notación que utilizamos para el concepto de integral. Yo tengo este símbolo, que es como una S alargada, esto es lo que significa integral. Aquí tengo la función a la cual quiero integrar, y esta expresión de acá me indica la variable en la cual está definida la función. Esta expresión es fundamental. No la vayan a obviar. Siempre pongan el dx al final de la expresión. Y entonces cuando yo tengo esta expresión, lo que estoy diciendo es la integral de f de x con respecto a x. Este de x significa la variable, que es el centro de la integración. Esto es notación por el momento, simplemente notación, pero es bueno que ustedes desarrollen esa notación de la manera más correcta posible. Y precisamente vamos a dedicar hoy bastante tiempo hasta que a ustedes les quede totalmente interiorizada esa notación. Y entonces esa integral es igual simplemente a una antiderivada, la antiderivada que veíamos la semana pasada, más un símbolo constante. Esta C representa simplemente el símbolo de las constantes. Y este es otro símbolo que ustedes siempre tienen que poner cuando calculen una integral indefinida. Siempre tiene que aparecer ese símbolo constante. Si no aparece el símbolo constante, la integral indefinida está incorrectamente calculada. No sé si me hago entender con la idea. Ya voy a entrar a ejemplificar para que ustedes puedan entender lo más cuidadosamente posible a qué hace referencia esta integral indefinida. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Sí, señor. señor. ¿Problemas? Me dicen cuando pueda borrar. Mejor dicho, pregunto de otra manera. ¿Alguien se opone a que yo borre en este momento el tablero? No, profe. No, profe. Profe. Listo. Dime. Ah, dijiste no, supongo. ¿O me ibas a decir algo? Entonces, borro. Y empiezo a ejemplificar y ejemplificar y ejemplificar hasta que esto quede totalmente claro.
Yo tengo una función x a la 3 y le quiero calcular la integral indefinida. O dicho de otra manera, la quiero integrar. Ese es el verbo que corresponde a la integración indefinida. Y en ese sentido, y miren la notación que yo utilizo, la integral de x a la 3 con respecto a x, digamos que esto es netamente simbólico, no tiene una influencia operativa, pero igual hay que escribirlo. Esta integral es simplemente pues la antiderivada de x a la 3, que es x a la 4 sobre 4, más un símbolo de constante. En este momento es donde me atrevo a hacer algunas sugerencias radicales, o más que sugerencias parecerían como exigencias. Y entonces yo a ustedes les exijo, en primer lugar, que cuando escriban el símbolo de integral, siempre me pongan esta expresión de acá, el dx, y que al calcular la integral, siempre me pongan este símbolo de constante. No poner ese símbolo de constante o no poner este dx en el desarrollo de un ejercicio es causal inmediato de decir que el ejercicio está mal. Así esté correctamente calculada la antiderivada, en el caso de la integral, nosotros, o yo por lo menos, exijo esa simbología. Porque es que estamos formalizando la notación. Nos vamos a meter en un terreno más formalizado que el de la semana pasada. Y entonces ahí hay ciertas exigencias que hay que hacer con respecto a la manera de escribir las cosas. Yo esperaría que no lo perdieran de vista. Y precisamente los ejercicios que desarrollemos hoy tienen como propósito interiorizar totalmente, internalizar, dirían algunos autores, internalizar completamente esta manera de escribir las integrales. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. ¿Alguien se opone a que borre? No, señor. Listo, pues. Y voy a empezar a quitar esa palabra indefinida. Y voy a decir simplemente la integral de, por ejemplo, la función, qué sé yo, vamos por una sencilla. 1 sobre x al cuadrado. Pues esa integral corresponde a la integral de 1 sobre x al cuadrado. Miren la simbología, siempre mantengo la notación. ¿Y alguien me podría decir cuál sería la integral de 1 sobre x al cuadrado? A partir de lo que, revisen por favor sus notas, a partir de lo que discutimos la semana anterior. ¿Cuál sería la integral de 1 sobre x al cuadrado? O la integral indefinida. Sería x a la menos 2. No. X a la menos 2 es otra forma de escribir esto, pero esa no es la antiderivada. Recuerda que nosotros lo volvíamos en x a la menos 2 y ahí sí nosotros calculábamos la antiderivada. Nosotros calculamos esa antiderivada. Dime, Naomi. Sí, profe, es menos 1 sobre x. Esa es la antiderivada. Pero en el contexto de las integrales hay que ponerle la constante c, la constante de integración. A esto se le conoce, y así lo vamos a llamar, como la constante de integración. Entonces,
no pueden olvidarse bajo ningún motivo de la constante de integración a la hora de calcular integrantes. Yo espero que sea claro de dónde viene este menos 1 sobre x. Nosotros lo hicimos la semana pasada, ¿sí se acuerdan? Que nosotros calculamos la antiderivada de 1 sobre x al cuadrado. Para eso, antes de antiderivar, primero convertíamos esto en x a la menos 2 y ahí sí hacíamos la antiderivación utilizando la regla 1 que nosotros conocíamos de antiderivadas. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Listo. Cuando uno lo mira cuidadosamente, y hay personas a las que les parece, personas que están por fuera, obviamente, de la comunidad matemática, en la comunidad matemática todos estamos de acuerdo, pero digamos que hay personas externas que les parece que hablar de antiderivada y de integral pues es ridículo porque al fin y al cabo es lo mismo. Y en cierto sentido o hasta cierto punto es cierto. Es decir, cuando yo calculo una integral, en el fondo estoy antiderivando. Pero lo que le da un sello característico a la integral es esta constante de integración. Porque al poner esta constante, yo estoy poniendo de manifiesto que hay muchísimas antiderivadas, que era precisamente el origen de la pregunta inicial de la sesión de hoy. Entonces, por decirlo de una manera simplificada, integral es lo mismo que antiderivar, pero sumándole una constante de integración. Entonces, es fundamental la constante en el desarrollo del cálculo de la integral. ¿Sí estamos de acuerdo todos hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Vamos a hacer un ejercicio netamente de lenguaje. ¿Cómo se lee esto? Es decir, supongamos que yo les pongo esto en el tablero y les digo, bueno, léanme, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice ahí? La integral de raíz de x al cuadrado. No, ahí no hay ningún cuadrado. No es raíz de x al cuadrado, es raíz cuadrada de x. O simplemente raíz de x. Cuando uno dice raíz de x, se sobreentiende que es una raíz cuadrada. Pero no es raíz de x al cuadrado, porque aquí no hay ningún cuadrado en ningún lado. Aquí solo está la raíz. Entonces, es la integral de raíz de x, y este de x significa con respecto a x. Entonces, si uno quiere leerlo totalmente formalizado, uno diría esto es la integral de raíz de x con respecto a x. Pero no hay problema si uno omite este símbolo a la hora de hablar y simplemente dice esto es la integral de raíz de x. En ese sentido, lo único que estoy preguntando acá, o lo que estoy pidiendo es calcular esta integral. Calcular la integral de raíz de x con respecto a x. ¿Me siguen hasta ahí? Y entonces cuando yo pido calcular, yo lo que quiero es un resultado. Y entonces yo pregunto, ¿cuál es la integral de raíz de x con respecto a x? ¿Quién me da la respuesta? Para ver si esto está quedando claro. Yo,
Habló primero Joana, creo. No, primero Tania. No me di cuenta. Tania creo que tenía la palabra. Dime, Tania, por favor. Sería 2/3 Sí. x a la 3/2 más 0. Eso es. O sea, en el fondo estamos haciendo lo mismo que hicimos la semana pasada. Lo único es que metimos nueva simbología. Recuerdo que alguien me preguntó la semana pasada si había una forma específica de denotar las antiderivadas. Precisamente la integral, lo que me regala, entre otras cosas, es un esquema formal para denotar las antiderivadas. Yo podría decir casi que la integral es la versión formalizada de la antiderivada. Por eso es que se usa esta simbología. Y integrar es lo mismo que antiderivar, pero sumándole la constante de integración. ¿Sí estamos bien hasta acá? ¿Claritos hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Vamos pues. Y ahora quiero un ejercicio de parte de usted. Hacemos este ejercicio y nos vamos a pausa. ¿Listo? A ver cómo estamos con respecto a esto. Listo. Quiero calcular una integral. En este caso, la integral es la integral de esta función. La integral de la raíz cúbica de x a la 5. Por favor, regálenme esa integral. Profe, pues creo que ya la tengo. Listo, entonces voy a ponerlo así. Esto de acá que puse arriba es igual a 3/8 de x a la 8/3 más c. opiniones. Si alguien no está de acuerdo, por Sí, favor, profe, así háganme es. saber. Si alguien no está de acuerdo, bueno, aquí alguien sí estuvo de acuerdo, pregunto a las demás. Si alguien no está de acuerdo o tiene problemas de claridad, por favor, hágamelo saber. Y yo trato de ilustrar. Por favor, mírenlo cuidadosamente. Profe, tengo una pregunta.
Cuéntame, Joana. Eso no quedaría como una raíz. Es que no sé si yo. No Se es que no puede sé. escribir como una raíz. Lo voy a escribir Ah, como raíz, pero indicando que no es obligatorio para mí que lo escriban como raíz. Pero lo voy a escribir como raíz. Pero esto es un ejercicio algebraico. ¿Listo? Esto va independiente del proceso. O sea, la integral ya está y está bien calculada. Pero si yo lo quiero escribir como raíz, esto se puede escribir x a la 8 tercios, es lo mismo que decir raíz cúbica de x a la 8. Y en algunos textos lo encontrarán así. Yo insisto en algo en lo que insistía mucho la sesión anterior, y era que yo no exijo que ustedes simplifiquen las expresiones, pero es bueno que aprendan a hacerlo, porque es que en muchos textos, si se ponen a consultar textos, especialmente los que les envié, sí recibieron los textos que les envié, ¿cierto? sí, señor. Sí, señor. Sí, Es posible que ustedes no lo vean así, sino que lo vean de pronto así, y entonces empieza un proceso, en primer lugar, de culparme a mí, de decir, no, pero entonces el profesor nos explicó mal, porque es que el profesor nos explicó que daba era esto, y en el libro está dando esto de acá. Entonces, para que ustedes tengan claridad que no es que yo me haya equivocado o que lo haya dicho mal, sino que obviamente se puede escribir o simplificar de otra manera. Y también para que ustedes entiendan realmente esos pasos algebraicos que yo espero, honestamente, que hayan sido desarrollados de manera correcta en sus cursos anteriores. Ustedes vieron dos cursos anteriores, ¿cierto? Aquí en la carrera, me explico. O los vieron o los homologaron, pero ustedes sabían que hay dos cursos anteriores a esta materia, ¿sí o no? Uno es el que se llama Fundamentos de Matemáticas, que es donde uno desarrolla, espero, toda esa parte algebraica, fundamentación, todo ese tipo de cosas. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que la vieron? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Que ese curso lo daba Román. ¿Ustedes con quién lo vieron? Con Con Román. Con Román. Con Román. Román. Perfecto. Y Román lo explica eso maravillosamente. Y después tuvieron un curso de cálculo diferencial, que ahí es donde desarrollaron lo de derivación, esperaría yo. Dense cuenta cómo esos dos cursos son fundamentales para lo que estamos haciendo. Todo lo de derivación tenía que estar en ese curso de cálculo diferencial. ¿Con quién dieron cálculo diferencial? Creo que eso lo da Hellman. Sí, Sí, profe. profe, Con con Germán. profe. Listo. Y Hellman habrá explicado eso maravillosamente, espero yo. Sí, señor. Entonces, vuelvo e insisto, si ustedes quieren simplificar, simplifican. Si no quieren hacerlo, lo pueden dejar así. O sea, yo no rajo a nadie por no simplificar, ese es como mi axioma, porque si no entro en una discusión bizantina con cada una de ustedes. Pero es importante que en la medida de lo posible y haciéndolo bien, traten de simplificar las expresiones. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. ¿Clarito hasta ahora? Sí, profe. Listo, pues. Bien. Entonces, descansemos 10 minutos. Son las 9:51, 52 en mi reloj. A las 10:02. ¿Les parece? A las 10:02 volvemos a encontrar. ¿Listo? Vayan y descansen. Relájense. Porque la segunda sesión, la segunda hora la quiero dedicar más que nada a trabajo de ustedes. A que ustedes trabajen y que me vayan preguntando. ¿Listo? Listo. Gracias, Nos profe. Nos vemos. vemos.
¿Sí me oyen? Sí, señor. ¿Ven lo que está escrito en el tablero? Sí, profe. Listo. Quiero que por favor piensen la respuesta a ese ejercicio que estoy planteando ahí. Y quisiera, a ustedes les queda muy complicado escribir esos símbolos en el chat, o traten de mirar a ver cómo pueden escribir en el chat la respuesta, porque yo quisiera verla como escrita por parte de ustedes para ver si estamos entendiendo la idea y escribiéndola correctamente. Entonces traten, una vez tengan la respuesta a esa pregunta, de escribirla en el chat. A ver si nos podemos hacer entender con el material que tienen, con su teclado. Naturalmente, en otro contexto, si fuera presencial, les pediría que me lo mostraran escrito o que alguien pasara al tablero a escribirlo, pero pues naturalmente nosotros no tenemos esa posibilidad en este contexto. Entonces, por favor, traten de escribirlo en el chat. A ver si nos podemos hacer entender. María Paula ha compartido su respuesta con nosotros en el chat. Quiero que por favor, muchas gracias María Paula, quiero que por favor la miren. Voy a empezar a escribir en el tablero y voy a escribir la respuesta de ella. Pero antes de escribirla, quisiera asegurarme que estamos de acuerdo en si es correcta o que si a alguien le parece que no es, pues que me diga. Sí, profe, está bien. Sí, profe, Yo está también bien. la tengo También tengo igual. lo mismo. Listo.
ustedes tienen más o menos, me alegra mucho, como la idea de cómo escribir matemáticamente utilizando solo los símbolos de Word. Eso ayuda bastante. Esperemos que no haya necesidad. Elevado, sí, es una manera. Pues o sea, yo te entiendo, Joan. Yo entiendo lo que escribes y está correcto. Está correcto. Pero mira cómo la anotación que escriben tus compañeras arriba, ese... Sí, lo siento, es que estoy desde el celular, Sí. entonces no puedo. Sí, no, yo te entiendo, no es una crítica ni mucho menos, sino para que nos hagamos entender, ¿sí me hago entender? Entonces, bien, me parece bien. Yo sí le pondría el paréntesis, María Paula, al 3 medios, como se lo puso Naomi, porque si no hay a veces genera ambigüedad, si el que está elevado a la 3 si X está elevado solo a la 3 y se divide entre 2, o si está elevado a la 3 medios. O sea, yo te entendí, está correcto, María Paula, pero pues ayuda mucho poner los paréntesis que sean necesarios. Miren cómo, y esta es la parte que a mí me parece clave acá, miren cómo las reglas de antiderivación que vimos la semana pasada se convierten en reglas de integración. Es decir, para integrar esto, lo único que hicimos fue antiderivar esto. Y como nosotros veíamos la vez pasada que la suma de antiderivadas es la antiderivada de las sumas, pues uno podría extender el lenguaje y llegar a decir que la suma que la integral de una suma es la suma de integrales. Y entonces, en ese sentido, uno antideriva esto, antiderivando cada término, y le pone la constante al final. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. ¿Todas claritas? ¿Todas ven lo que escribí en el tablero? Sí, señor. Listo. Quiero la respuesta nuevamente a través del chat. Profe, una pregunta, ¿es raíz cúbica? Sí, 4 por raíz cúbica de X. Gracias, profe. No a ti. Miren lo que escribió Paula y díganme, Paula Ortiz, bueno, mientras siguen trabajando cada una
en lo suyo. Y díganme si están de acuerdo, por favor. Esperemos un minutico, Paula, que tus compañeras terminen de desarrollarlo para ver si están de acuerdo o no contigo. ¿Listo? Naomi ofrece una respuesta distinta. María Paula ofrece una respuesta distinta. ¿Alguien más quiere aportar? ¿O están de acuerdo las demás con alguna de las respuestas? Hay 3 respuestas distintas. Entonces, por lo menos 2 deben estar mal. Me atrevería a afirmar. Si no las 3. Es posible que hasta las 3 estén mal. Pero lo que es seguro, a no ser que... No, si las 3 son totalmente distintas. Y en el caso de la integral, sí hay una única respuesta correcta. Y entonces, por lo menos 2 deben estar mal. Entonces, revísense cada una de las que escribió, revisen cada una de las otras que no han escrito y vamos a entrar a dilucidar esto. ¿Listo? Un minuto y entro yo. Listo. Voy yo. ¿Listo? No voy a entrar todavía a decir si hay alguien mal o alguien bien. Voy a mirar. Adriana puso una respuesta que, si la miras bien, se parece a la de Naomi. Si no estoy mal, es la misma de Naomi. Pero vamos a mirar si las dos están en lo cierto. O si está en lo cierto alguna de las otras. O si... Ah, y Joana también pone la misma de Naomi. Entonces vamos a mirar. Naturalmente, hay que encontrar, antes de poner el resultado de la integral, una antiderivada. No olviden, integrar es antiderivada. Entonces, una antiderivada de 4 raíz cúbica de x es, y entonces miren con cuidado, 4 raíz cúbica de x es lo mismo que decir 4 por x a la 1/3. ¿Sí o no? Aquí no es antiderivada. Yo quiero dejar claro esto, esta no es la antiderivada. Esta es otra forma de escribir esto mismo de acá. Pero aquí no es antiderivada. Para antiderivar, nosotros tenemos una regla. Y la regla me dice
que si tengo una constante multiplicando, importante acá, saco la constante y calculo la antiderivada de esto. Pero la antiderivada de x a la 1/3 es, y lo voy a escribir rápido, 3/4 por x a la 4/3. Bueno, técnicamente sería x a la 4/3 sobre 4/3, pero pues yo ese 4/3 que queda en el denominador, yo lo subo, lo volteo. Nosotros hablamos de eso, la clase anterior, de cómo hacer esa manipulación para que me quedara esto. Lo cierto es que una antiderivada de x a la 1/3 es 3/4 de x a la 4/3. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, señor. María Paula. Sí, profe. Paula, Daniela. Miren, aquí es donde entra el juego de las simplificaciones, que yo recomiendo, pero no exijo. Pero si vamos a simplificar, este 4 se va con este 4, y entonces esto queda 3 por x a la 4/3. Y entonces la integral es 3 por x a la 4/3 más la constante de integración. En el chat veo respuestas que coinciden, así sean escritas de manera distinta. Hay otras que sí definitivamente no veo que coincidan. Pero espero que en este momento haya claridad sobre el funcionamiento. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿O estamos bien? Bien, profe. Listo. Antes de continuar con ejercicios, quiero describir las propiedades que teníamos en términos de integrales. Por favor, escriban lo que está en el tablero, que es lo que aparece en muchos textos, y me comentan. Y entro a desarrollar la idea.
Bien, esto que está en el tablero no es más que las reglas de antiderivación que habíamos discutido la semana pasada, pero ahora en un nuevo lenguaje, en el lenguaje de la integración. Yo les decía hace un rato que la integración es como una nueva manera de expresar las antiderivadas. Es decir, el concepto central sigue siendo antiderivar, pero ahora lo traducimos a un lenguaje de integración. Y en ese sentido, aquí lo que estoy diciendo es que la integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1 más c. La primera regla de antiderivación. La regla que nos permitió calcular muchas integrales de potencias, de raíces, de expresiones, todo eso. Estas dos reglas son las reglas de linealidad, solo que están escritas en un lenguaje integral. Es un lenguaje que me permite, y vamos a ver a continuación con un ejemplito, expresar el proceso de calcular integrales de una manera mucho más cómoda y agradable. Me permite establecer un procedimiento para calcular las integrales. Por lo menos algunas integrales. Por ejemplo, aquí me está diciendo que la integral de f de x más g de x, es decir, la integral de una suma, es simplemente integrar cada una de los sumandos por separado y luego hacer la suma entre las dos integrales. Y lo otro que me está diciendo es que cuando tengo una constante multiplicada por una función, pues eso simplemente es sacar la constante de la integral e integrar lo que queda dentro, que era la otra regla de linealidad que discutíamos la vez pasada. Entonces aquí no es que haya nada nuevo, y como les decía al principio, yo voy como muy lento, como repitiendo mucho las cosas, porque yo necesito que todo esta base o todo este fundamento básico esté totalmente claro cuando entremos a la parte realmente sólida de este curso, porque eso es lo que nos va a permitir avanzar ágilmente, pero también avanzar sin que ustedes se me vayan a perder. Entonces, aquí retomo las reglas de antiderivación y las escribo de manera de integración. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Voy a empezar a ejemplificar, voy a empezar a desarrollar estas reglas para que ustedes vean cómo funcionan de chévere, por decirlo de alguna forma. Voy a plantearlo como un ejemplo. Miren esta integral que quiero calcular. ¿Sí la ven? La integral de 2x al cuadrado más 4x con respecto a x. Yo puedo, y este es un lenguaje o una manera de escribirlo, ponerlo de la siguiente forma. Esta integral es lo mismo que escribir, yo voy a escribirlo acá, la integral de 2x al cuadrado con respecto a x más la integral de 4x con respecto a x. Aquí lo que hice fue coger esta integral y separarla en dos integrales, porque como aquí hay una suma, yo puedo separar la integral de una suma en la suma de las dos integrales. Esta es la segunda regla que estábamos viendo ahorita.
La segunda regla de separar la integral entre una suma de dos integrales. Continúo. Cada una de estas integrales o a cada una de estas integrales yo le puedo aplicar otra regla. Porque como aquí yo tengo una constante, multiplicando, yo la puedo sacar y esto me queda 2 veces la integral de x al cuadrado con respecto a x más 4 veces, porque saco el 4, la integral de x con respecto a x. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí es claro lo que he hecho hasta ahí? Sí, señor. Lo que he hecho es aplicar, de acuerdo a mis necesidades, las reglas que estábamos describiendo anteriormente. Primero separo la suma, luego saco las constantes y luego calculo cada una de estas integrales. Pero cada una de estas integrales es la integral de x al cuadrado, es x a la 3 sobre 3. La integral de x es x al cuadrado sobre 2. Y aquí va la constante. Y entonces, la integral de esto es este resultado de acá. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Profe, ¿y se puede simplificar? ¿O ahí queda? ¿Qué simplificación propones? Por ejemplo, yo tengo una rápida. Yo puedo quitar este 4, dividirlo con este 2 y aquí me queda 2. Entonces voy a ponerlo acá por si alguien quiere escribirlo de esa forma, que recomiendo. Esto es lo mismo que decir 2x al cuadrado. Pero si me lo dejan así, está bien. ¿Sí me hago entender? Pero sí, esto se puede simplificar. Esto sí no veo cómo simplificar, honestamente. Pero este sí se puede simplificar. Ahora, mucho cuidado, no me vayan a sumar estas dos expresiones en una sola, porque es que como las potencias son distintas, yo no puedo hacerle nada. Recuerden que esas propiedades de sumas de potencias solo operan cuando tienen la misma base y el mismo exponente. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo, Naomi? Sí, señor. Listo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, dense cuenta cómo yo puedo hacer una especie de sucesión de pasos para llegar a la integral. En esa sucesión de pasos, yo voy aplicando las reglas de integración que se han mencionado hasta el momento. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? profe. Listo. Sí, señor. Bien. Esto lo quiero, y este es un ejercicio un poquito más difícil. Quiero que lo hagan con la mayor conciencia, pero con tranquilidad, es decir, pues si se equivocan, pues precisamente estamos aquí para corregir equivocaciones. Quiero ver cómo me les va con esta integral. Y quiero ver cómo el procedimiento que hacen para calcular esta integral. Porque la tarea que les voy a dejar hoy al final tiene como trasfondo cálculo de integrales de ese estilo. Cálculo de integrales que mezclan las distintas reglas que hemos discutido hasta ahora. Como yo necesito un procedimiento, yo les voy a pedir el siguiente favor, siempre y cuando sea posible.
Quien haga el procedimiento, hágalo en una hojita, bien hechecito. Esto no es tarea, ¿no? Esto es simplemente un ejercicio para exponer, para mostrar, a ver cómo está. Pero quiero que, por favor, lo hagan en una hojita, le tomen una foto y me lo manden al correo. Y cuando me lo manden al correo me avisan y yo entro a compartir la pantalla para que todos veamos el procedimiento que alguna de ustedes me comparta. La primera persona que me la comparta, esa es la que expongo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces tómense su tiempo, tienen tiempo de sobra, yo creería, para desarrollar ese ejercicio. Quiero ver cómo nos va. Aumento el nivel de dificultad, pero precisamente ahí quiero cómo empezar a meterle fuerza a esta teoría de la integración. Profe, es que no Dime. alcanzo bien a qué está elevado el 2. No, ¿cuál 2? ¿Este? Esto es 2 por x al cubo más 4x menos 2 veces raíz de x. ¿Sí? Sí, gracias, profe. No, a ti. Voy a desactivar la cámara o la desactivé. Espero que hayan copiado el ejercicio. Si la necesitan otra vez la vuelvo a prender. Pero es que necesito ir mirando la tarea que les voy a dejar.
Profe, acabé de enviar el ejercicio al correo. Excúsame, voy a mirar el correo. Qué pena, fue que me desconecté un instante. Voy a mirar el correo, voy a revisar y apenas lo tenga, lo comparto para que entremos a discutirlo. Siempre se demora. Ah, de Adriana Morales. Listo, aquí lo tengo. Voy a compartirlo. Listo, me gusta. Lo descargo para que se vea mejor. Listo. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Todas pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Ahí está el procedimiento de Adriana. Miren cómo ella primero hace la separación. Bueno, yo no lo dije, pero digamos que pensé que era más o menos intuitivo, y es que esa propiedad de separar por sumas también funciona para las restas, porque las restas al fin y al cabo son sumas. Eso es, digamos que un principio más o menos básico. Entonces, dense cuenta cómo acá ella coge esta integral, estoy señalando aquí con el puntero, y lo que hace es separa la integral en el más y en el menos, luego saca las constantes y luego calcula la integral correspondiente. De x al cubo, de x y la de raíz de x. Acá. Y hace simplificaciones que yo espero que sean relativamente claras para ustedes. No sé si hay alguna pregunta. El ejercicio está correcto a mi parecer, a no ser que alguna de ustedes controvierta ese hecho. Sí, profe, está bien. Está bien, profe. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí, señor. Profe, yo ya le envié el... Bueno, pues era enviarlo para exponer. O sea, no es nota, no es calificación. Igual te agradezco, igual le echaré una mirada y hablaremos, si quieres, en tutoría sobre lo que me has presentado. Pero de todas formas, muchas gracias. Ahí, de todas formas, yo también lo reviso, eso sí te lo aseguro, para ir mirando a ver si hay algún comentario que deba hacerte. ¿Listo, María Paula? Gracias. Listo. Les voy a pedir que me esperen un minuto mientras termino de copiar la tarea, que la estoy copiando en el tablero, y apenas la tenga, la proyecto la cámara para que vean la tarea y hablamos de fecha de entrega y hablamos de metodología de entrega. Entonces, por favor, espérenme un minutico, no me demoro más. Y ya vuelvo a prender la cámara. ¿Listo?
¿Sí pueden ver la tarea? Sí, señor. Por favor, cópienla, aunque igual voy a subirla a la plataforma y de paso vamos a revisar ahorita la plataforma a ver si pueden acceder bien, sin problema. Voy a ingresar, voy a subirla, pero si quieren vayan copiándola mientras tanto. Si han podido acceder a los videos de las clases anteriores, les pregunto, o los han revisado. Ahí he subido los dos, ¿cierto? Ahí tengo el de la clase del 11 de agosto y también tengo el de la clase del 13 de agosto. Sí, ahí está. Entonces, voy a subir la tarea. Vayan entrando a la plataforma si es posible. A ver si me queda bonito. ¿Se vea bien? Sí, ahí está. ¿Para cuándo estaría bien la tarea? ¿Les parece bien para mañana? ¿Sí me oyen? Sí, profe. Sí, señor, sí. Entonces, a ver si me quedó bien. Acortar cambios y regresar al curso. Espero que me haya quedado bien. Listo. Por favor, ingresen al Moodle y revisen si aparece. Han entrado al Moodle, ¿cierto? Han podido entrar. Sí, señor. Listo. Entren, que debe aparecer un archivo que se llama tarea 1. Necesito verificar que hoy que todos puedan entrar a eso. Sí, profe, ahí aparece ya la imagen. Y aparece exactamente la misma imagen que está en el tablero. ¿Ven la fecha de entrega? Los que pudieron entrar, ¿ven la fecha de entrega? Sí, profe, para mañana. Mañana a las 11:55 de la noche. O sea, tienen todo el día. ¿Listo? Entonces, creo que ya saben cómo funciona esto. Hacer un archivo, ya sea una imagen o ya sea digitado en Word, o si saben manejar algún editor de matemáticas, pues bien, lo que les sea más fácil, por favor. Y suben el archivo, ya sea la foto o ya sea el PDF, ahí hay un espacio para subir la tarea y esa sería la tarea número 1. No olviden que en cada corte la mitad es el parcial, que ya les di la fecha, y la mitad es la tarea, y la mitad son tareas. Y esta es la primera tarea. ¿Listo? Bueno, profe, Entonces, gracias. si quieren pueden seguir escribiendo la tarea en el tablero, pueden ver la imagen que está en el Moodle. Yo lo hago de tal forma que por todo lado puedan ver dónde es la tarea. Entonces, si no tienen preguntas, nos vemos el jueves. Muchísimas gracias por su tiempo. Voy a detener la grabación. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe, profe. igualmente. A ustedes que